Dios me les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mirad que nadie os engañe. Estamos aquí en la radio, en Voz FM 94.9 FM KRBS. Estamos aquí transmitiendo en vivo, hermanos, y es un honor, es un placer estar con ustedes nuevamente en este precioso día. Y vamos a empezar orando, mi amado hermano. Yo les pido que nos acompañen en oración, oren por este ministerio, ¿verdad? Que Dios está levantando. Y vamos a empezar a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo voy a leer una porción de la Escritura. Y vamos a cerrar nuestros ojos y a orar, hermano, para que esta palabra sea de parte de Dios. Amén. Dice la palabra, hermanos, en Colosenses 2, versículo 13 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leo de la siguiente manera. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, tú tienes todo el poder, tú tienes toda la autoridad, Padre, sobre todos nosotros, Señor. Y en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia poniéndote esta palabra en tus manos, Señor. Que seas tú, Señor, el que hable, Padre. Que nosotros seamos simples instrumentos en tu mano, Padre. Bendice esta palabra y que sea de bendición, Señor, para todos los oyentes. Abre los oídos espirituales para oír, entender y poner por obra esta palabra en el nombre de Jesucristo. A ti todo espíritu contrario a Cristo, quien quiera que seas, yo te ato en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo y su sangre preciosa están contra ti. Todo espíritu contrario quedas atado y reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. No tienes parte ni suerte con los hijos de Dios. En esta hora te ordeno que te vayas al abismo con la autoridad que Cristo me ha dado, porque tú no tienes parte con el pueblo de Dios. Te vas en esta hora quien quiera que seas, espíritu de celos, de contienda, espíritu de sordera espiritual, de estupor, todo tipo de espíritu engañador, espíritu del diablo, te atamos en el nombre de Jesús, te echamos fuera de la vida de nuestros hermanos y de nosotros, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a entender y a poner por obra esta palabra. He dicho, así sea. Amén. Amén. Hermanos amados que nos escuchan, nuevamente para los que acaban de encender el radio o cambiarle por ahí, les damos la bienvenida de parte de el programa Mirad que nadie os engañe. Nosotros somos el hermano Héctor Rodríguez, me acompaña mi esposa Georgina y pues estamos aquí, hermano, declarando esta palabra. En esta noche preciosa, mi amado hermano, el tema de esta noche lo hemos titulado Dejando sus mandamientos para servir a Dios. No dejes a Dios por Dios. En esta tarde, hermano, en esta noche, el Señor va a hablar. El Señor va a hablar porque aquí hay palabra, hermano, que el Señor nos quiere dar a comer en esta noche. Y bueno, hermano, como introducción, yo quiero que sepa, mi hermano, que toda la palabra que sale de la boca de Dios tiene propósito, tiene una enmienda que hacer. Y esta noche no es la excepción, mi amado hermano. Y vamos a ir ahí rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Y dice la palabra, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? Este pasaje nos abre una idea más clara de lo que está sucediendo ahora. Estas cosas no son del pasado, están sucediendo hoy mismo, lo hemos visto. Muchos han entregado sus vidas en el nombre de su Dios y han matado muchos. Muchos han sido muertos.
Ahora, pero no se contradice con el mandamiento, porque claro que sí. Dice el Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. Amén. Entonces estamos viendo, hermano, que estas cosas contradicen el mandamiento, pero ellos lo están haciendo por Dios. Hay personas que hacen cosas por Dios, pero erróneamente, porque el diablo les ha metido esa idea, mi amado hermano, no se dan cuenta que están contradiciendo el mandamiento de Dios. En esta hora, quiero que sepa mi hermano que aún con la lengua, mi amado hermano, aún con la lengua, porque dice la palabra de Dios que hay palabras que son tan duras, hermano, que son como golpes de espada. Esas palabras como golpes de espada, hermano, que hieren, que matan, que hacen tanto daño, ¿verdad? Cuando Dios nos prohíbe enfáticamente en su palabra, no matarás. Y así como eso, hermano, hay un sinnúmero de mandamientos que aún hoy en día están siendo dejados por, podríamos llamarle así, entre comillas, servir a Dios. Y vamos ahí al Evangelio de Marcos, hermano, capítulo 7. Y quiero leer esta porción de la Escritura. Marcos capítulo 7, versículo 9 en adelante. Y dice la palabra de la siguiente manera: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que significa, o que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, cómo desde tiempos antiguos, desde los tiempos de Jesús o mucho antes, ya había mandamientos de Dios que habían sido malinterpretados o que habían sido usados de una manera, o más bien habían sido puestos en claro por Dios, pero el hombre, hermano, en su caminar los había torcido, los había puesto sus propios mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta, hermano, cómo la tradición vienen a ser costumbres y mandamientos de hombres. Esos mandamientos de hombres invalidan totalmente los mandamientos de Dios. El Señor había dicho, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Pero aquí, hermano, estas personas que practicaban la religión, porque practicaban una religión, se enseñaba que no había problema si no ayudabas al padre o a la madre, con simplemente traer tu ofrenda a la congregación o a la sinagoga. Ya con eso, como quien dice, ya con eso te bastaba para no cumplir con ese mandamiento. Pero los mandamientos de Dios, mi amado hermano, no cambian. Los mandamientos de Dios siguen vigentes hasta hoy. Toda cosa que Dios habló tiene un propósito y un provecho, y en esta hora no es la excepción. Vemos ahí, mi amado hermano, allá en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25, habla del buen samaritano. Y solamente voy a leer algunos versículos de ahí, mi amado hermano. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero fíjese, es muy importante, hermano, detenernos en el versículo 29, porque Dios conoce las intenciones
del corazón. Dios conoce las motivaciones nuestras. Dice la palabra, hermano, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote era una persona, mi amado hermano, que trabajaba en la obra de Dios, trabajaba en la sinagoga, trabajaba en una congregación. Sin embargo, vio a este hombre y pasó de largo. Vemos aquí el versículo que sigue. Dice: aconteció que asimismo un levita, recordemos que los levitas eran personas que servían en el altar, hermano, que servían allí en el altar. Un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, ese también lo ignoró a este hermano que había sido robado por ladrones, había sido golpeado. Y dice la palabra: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Déjame te digo, mi amado hermano, en esta noche, ¿desde cuánto tiempo hace, mi amado hermano, que no somos movidos a misericordia? ¿Cuánto tiempo hace, mi amado hermano, que Dios te ha puesto a un hermano, que Dios te ha puesto a un vecino, que Dios te ha puesto en la mente a una persona, y por estar haciendo muchas cosas para Dios, no le has atendido, no le has puesto la atención que esta persona necesita? Recordemos que nuestra relación con Dios, mi amado hermano, tiene mucho que ver con nuestra relación lateral con los hermanos, con nuestro prójimo. Porque, de hecho, mi amado hermano, vemos aquí, en el mismo pasaje, cómo el samaritano le cuidó. Y dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mi amado hermano, este tiempo es un tiempo de misericordia. Es un tiempo donde hemos recibido la misericordia de Dios. Cada día, cada momento, cada hora, cada minuto hemos recibido la misericordia de Dios. Y si estamos vivos, hermano, y si no nos pegó el huracán, mi amado hermano, y si todas las cosas nos han salido bien, mi amado hermano, déjame decirte que ha sido por la pura gracia y misericordia de Dios. Déjame decirte, mi amado hermano, que no hay nada que nosotros podamos haber hecho, hermano, para evitar tantas cosas que nos pudieran haber pasado. Pero la misericordia de Dios, esa misericordia de Dios que con gran amor, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos tomó, nos dio vida. Esa misericordia de Dios es la misma que Dios demanda que tengamos con nuestro prójimo. Usted se podrá preguntar: bueno, ¿y quién es nuestro prójimo? Como decía este hombre, este maestro de la ley. Bueno, pues tu prójimo, como lo hemos leído, mi amado hermano, es cualquier otro ser humano, cualquier persona, cualquier vecino, sin hacer acepción de ninguna persona, sin hacer acepción de ningún hombre, de ninguna mujer. Cualquier persona en el mundo es tu prójimo, es nuestro prójimo. Entonces el Señor Jesucristo, así de esa manera, hermano, que ha tenido misericordia con nosotros, quiere que nosotros tengamos misericordia también. De esa misma manera, mi amado hermano. Pero hay un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Dios conoce las motivaciones del corazón. Hay una palabra, mi hermano, que viene en el libro de Isaías, cuando nos habla del verdadero ayuno. Isaías 58. Y vamos a ir ahí, hermano, porque como hemos estado diciendo, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, mi amado hermano. Isaías 58, hermano.
De hecho, enfáticamente dice la palabra así en el primer versículo: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Después en el versículo 7 nos dice el versículo 6, perdón, nos dice lo que es el verdadero ayuno, con qué actitud debe de venir el ayuno, hermano, y todas las cosas que hacemos. Debe de venir con una actitud, hermano, de servicio, con una actitud, hermano, de humildad. Fíjese lo que dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y sacieres al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Se fija, mi amado hermano, cómo el ayuno y cualquier cosa que vengamos a traer delante de Él a su altar, tiene que venir con una actitud. Tiene que venir con una actitud de cambio de parte nuestra, mi amado hermano. No basta solamente con hacer ciertos sacrificios carnales. No basta simplemente con dejar de comer. O no basta simplemente con orar. No basta con hacer todo eso si no hay un cambio en nuestra vida. Si no nos decidimos, hermano, que me escucha, si no nos decidimos a hacer ese cambio que a Dios le agrada, a mirar a nuestro alrededor y ver a nuestro prójimo y saber en qué podemos ayudar, quiero que sepas que de nada nos sirve. De nada nos sirve, mi amado hermano, porque Dios está esperando a que nosotros tengamos un cambio en nuestra vida. Volteemos a nuestro alrededor. Dice la palabra, ¿cómo pues podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos decir eso, mi amado hermano? Es imposible. Si a Dios, que no lo podemos ver, le amamos, es menester que amemos a todos nuestros hermanos. Es menester que no hagamos acepción de personas, mi hermano. Y en esta noche quiero que sepas que esa misericordia te está deteniendo. Esa misericordia ha sido depositada en todos nosotros para que nosotros hagamos de misericordia. ¿Cuándo fue la última vez, mi amado hermano o hermana que me escuchas, que fuiste movido a misericordia? Que fuiste movido a hacer algo por el hermano, a hacer algo por la hermana, a hacer algo por el vecino. Hay una palabra ahí en 2 de Corintios 13. 2 de Corintios capítulo 13. Y dice la palabra, hermano, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Versículo 5 de 2 de Corintios 13, dice así la palabra: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mi amado hermano, esta palabra nos habla de cómo tenemos que hacer un examen de nuestra conciencia, de nuestra vida. Hacer un examen, a ver si estamos en la fe de Jesucristo. En la fe que nos hace mover todo esto, hermano. En la fe que nos hace servir a Dios. En la fe que nos hace servir al prójimo. Para poder servir a Dios, hermano, verdaderamente. Para poder, hermano, examinar si estamos haciendo lo correcto. ¿Cuánto hace, hermano, que no hablamos quizá con un vecino, quizá con un hermano,
quizá con algún amigo de antaño. ¿Cuánta palabra le podrías tú dar de parte de Dios a esa persona? Quiero que sepas, mi amado hermano, que Dios está esperando a que tú y yo nos pongamos a cuentas con Él. Dios está esperando a que tú y yo hagamos algo con nuestro prójimo. Esto no es algo del pasado, hermano. Esto es algo del presente. Y no quiero decir con esto que no te congregues. Dice la palabra de Dios, hermano, Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenemos que seguir congregándonos. Pero todo ese tiempo que no te congregas, mi amado hermano, es un tiempo que tú debes dedicar, que debemos dedicar para el servicio al prójimo, que debemos dedicar, poner nuestra vida para hacer para hacer la voluntad de Dios, para hacer la verdadera voluntad de Dios, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Hay muchas veces, hermano, que estamos en la iglesia y vamos lunes, vamos martes, vamos miércoles, vamos jueves y no tenemos tiempo para practicar lo que estamos aprendiendo en la iglesia. Déjame te digo, hermano, que el ir a la iglesia, el ir a congregarte, es para ir a alabar, bendecir a Dios, congregarte con los hermanos, para animarnos unos a otros, pero también es para escuchar la palabra y para que cuando salgas la pongamos por obra, mi amado hermano. Es necesario que esa palabra sea puesta por obra. Es necesario que todo lo que se dice en la palabra, hermano, se cumpla por medio de nosotros. Porque aquí dice, aquí viene lo bueno, mire. Mateo 25:35. Y no crea que Dios nos va a preguntar, hermano, cuántas veces nos congregábamos o si estábamos en el ministerio de este o de lo otro. Fíjese nomás lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 35 al 40. Dice así la palabra: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lateralmente, mi amado hermano, nuestra relación con Dios debe de ser una relación vertical hacia Dios, pero debe de ser una relación lateral, porque debemos de reconocer que el Señor se agrada de que nosotros hagamos su voluntad. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Sirviendo a nuestro prójimo, sirviéndolo, amándolo. Hay veces, hermano, en este tiempo nos hemos vuelto tan religiosos que nos olvidamos de los mandamientos de Dios hacia el prójimo, para cumplir con Dios, y muchas veces mandamientos de hombres, hermano, como lo veímos ya en el Evangelio. Déjame te digo, mi hermano, que cada área necesita, en cada área de nuestra vida necesitamos dirección. Necesitamos que Dios nos dirija, hermano, porque no siempre las cosas son como nosotros pensamos. Amén. Debemos de preguntarnos, hermano, cuántas veces fuimos a visitar a alguien a la prisión con el propósito de llevarle una palabra, un consuelo. ¿Cuántas veces nos quedamos en un hospital para atender a un enfermo? ¿Cuántas veces, hermano, fuimos a visitar a una persona en necesidad? Y vaya que ahorita hay personas en necesidad, mi amado hermano. ¿Cuántas veces hay veces hemos, hermano, dejado de atender a nuestra propia esposa, nuestro propio esposo, nuestros propios hijos, por cosas que no valen la pena, hermano, que ni siquiera son mandamientos de Dios? Dice la palabra, hermano, que en Efesios 5:22, que las casadas estén sujetas a sus maridos y los maridos amen a sus esposas. Es mandamiento de Dios, es un mandamiento de Dios. Pero muchas veces con el pretexto de que estoy acá y voy para allá y hago tantas cosas, hermano, que nos olvidamos de lo que Dios nos está demandando.
Déjame decirte, hermano, que es importante aplicar esta palabra en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, cada día. Pongamos en petición a Dios para que Dios nos dé dirección, hermano. Dirección de cómo andar, dirección de qué hacer, de poner nuestras prioridades delante de Él para hacer lo que a Él le agrada, hermano. No siempre las cosas son como simplemente una rutina, sino que tenemos que llegar al punto, hermano, de oír la voz de Dios y discernirla y ponerla por obra. Es decir, pedirle dirección a Dios para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Es menester, hermano, ya no hay tiempo para perder. Ahorita es el tiempo, hermano, de servir a Dios amando a nuestros hermanos, porque va a llegar ese día en que se nos va a preguntar: tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer, porque van a ver las dos cosas. Y entonces, ¿qué vamos a responder, hermano? Estuve enfermo y nunca me visitaste. ¿Qué vamos a responder, hermano? No, es que estaba ocupado, no es que tenía junta de esto, no es que tenía junta del otro. Amén. Entonces quiero que sepa, hermano, que estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí, pero esta palabra es para usted y para mí. Que nuestras motivaciones por servir sean las correctas, hermano. Analicémonos, hermano. Es tiempo de atender el llamado y servir a Dios, no solo en el templo, que también se hace en el templo, sino en un grande porcentaje, el servir a nuestro hermano. Acuérdate, hermano, no dejes a Dios por Dios. No dejes el mandamiento por Dios. Pon tus prioridades delante de Dios.